Creo que ahí está grabando, chicos, ¿no? ¿Ustedes lo pueden ver a eso? Sí, profe. Sí, está grabando. No. Sí, Bueno, sí. bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces, como les decía, con cardiopatía isquémica. Lo voy a tener que achicar porque no se ve bien. Bueno, ustedes saben que la enfermedad cardiovascular por cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental, junto con las neoplasias. Tiene una altísima prevalencia, también tiene una prevalencia muy importante en nuestro país, es una de las principales causas de muerte en nuestro país, ¿sí? La cardiopatía isquémica está íntimamente relacionada con el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica. Ustedes saben, y lo hablamos un poquito en la clase de hipertensión arterial, que la enfermedad arteriosclerótica se desarrolla como consecuencia de la presencia de determinados factores que nosotros llamamos factores de riesgo cardiológicos para desarrollar enfermedad cardiovascular. Estos factores de riesgo fueron estudiados en un estudio que se realizó en Framingham, y a grandes rasgos se los divide en factores de riesgo modificables y no modificables, ¿sí? Dentro de los no modificables que nosotros no vamos a poder actuar como médicos son la edad, el sexo masculino. Ustedes saben que los hombres a partir de los 55 años en adelante tienen más chances de tener un evento cardiovascular, y las mujeres también recién a partir de los 55 años o más igualan a la probabilidad de tener un evento cardiovascular al igual que los hombres, debido a que cuando la mujer se encuentra en edad reproductiva, las hormonas femeninas, sobre todo los estrógenos, tienen cierto efecto protector en el desarrollo de cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, luego de la menopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer se iguala al del hombre. Y otra cosa es las cuestiones genéticas, la historia familiar de muerte prematura, sobre todo un padre, una madre, un familiar de primer grado que haya sufrido una muerte de origen cardiovascular en una edad más corta o menor a los 45 años de edad. Y luego tenemos los factores de riesgo modificables, que son los que vamos nosotros como cardiólogos, ustedes como médicos clínicos, a lo largo de toda su carrera van a intentar educar a los pacientes para evitar abandonar algunos hábitos o modificar algunos hábitos que son proclives al desarrollo de enfermedad cardiovascular, que son obviamente el hábito tabáquico, tratar de controlar una vez que el paciente ya tenga diagnóstico de hipertensión arterial, también tratar de controlar la diabetes, mantener cifras de glucemia, de hemoglobina glicosilada dentro de los rangos los más parecidos a la normalidad, el control del colesterol, ¿sí? El control de la obesidad, evitar el sedentarismo, educar al paciente sobre la necesidad de realizar actividad física aeróbica por lo menos 3 a 4 veces por semana, y en lo posible realizar también actividad aeróbica o algunas actividades que permitan el control del estrés, y el estrés diario, el estrés crónico que sufren los pacientes. Como ustedes saben, entonces, la cardiopatía isquémica se da porque existe un desbalance entre la oferta de oxígeno que le llega al miocardio, ¿sí? Porque hay una alteración, por ejemplo, en la permeabilidad o en una imposibilidad de dilatación coronaria, y la demanda. Y cuando el miocardio va a necesitar más oxígeno, va a tener más demanda de oxígeno, cuando el miocardio tiene una frecuencia alta, una frecuencia cardíaca alta, una presión arterial alta, cuando tiene mayor contractilidad por algún estado en particular, y cuando aumentan las presiones de llenado ventricular. ¿Sí? Entonces, entre este interjuego entre la demanda y la oferta de oxígeno es que al existir un desbalance, que esto generalmente se produce como primera causa, y ahora lo vamos a desglosar en más profundidad durante la clase, por el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica, es donde aparece la cardiopatía isquémica, ¿sí? Bien, la aterosclerosis coronaria es una enfermedad que es sistémica,
¿sí? No solamente se observa en las arterias coronarias, que va a ser el objetivo de la clase de hoy, sino que en todas las arterias de la economía, si nosotros, por ejemplo, en pesquisa de placas ateroscleróticas, lo solicitamos a un paciente en un screening, en un control, un ecodoppler de vasos de cuello, y vemos que el paciente tiene placas a nivel de las carótidas, es muy probable que este paciente tenga estas mismas placas en alguna otra parte del territorio, ¿sí? Del cuerpo. Por lo tanto, es una enfermedad sistémica. Siempre que tenemos, en algún estudio objetivable placas, tenemos que sospechar que estas placas también pueden estar en el árbol coronario, ¿sí? Esta es una enfermedad sistémica y es una enfermedad crónica que se tarda mucho tiempo en desarrollarse y se genera por el depósito a nivel subendotelial de colesterol. Este colesterol se oxida y es fagocitado por células del sistema de la sangre, como los macrófagos, y se transforman en células espumosas, ¿sí? Esto genera la placa aterosclerótica. Para el desarrollo de esta placa aterosclerótica es muy importante un estado de inflamación sistémica, inflamación endotelial, que se da justamente en pacientes que tienen uno o más de uno de los factores de riesgo cardiovasculares que ya hablamos. El desarrollo de esta placa con el tiempo puede ir cizallando la placa por el estrés de la sangre. Ustedes saben que la sangre, cuando pasa por los vasos sanguíneos, normalmente el flujo es laminar, ¿sí? Pero si la sangre encuentra algún tipo de obstrucción, por ejemplo, en el caso del desarrollo de placas, la sangre va a ir chocando contra estas placas, sobre todo en lugares donde se llama la joroba, ¿sí? Los HOPS, como ustedes ven acá, va chocando contra las placas. Esto ejerce una fuerza de cizallamiento, o lo van a leer también en la literatura como shear stress, que puede ir erosionando, despuliendo la superficie de la placa, inclusive puede llegar a romperla, y esto puede generar un síndrome coronario agudo, que ahora nos vamos a detallar. Vamos a ocupar justamente toda la clase para explicar los mecanismos de producción del mismo, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta que esto se inicia con una disfunción endotelial, con una lesión endotelial, en donde el endotelio, por aumento de factores proinflamatorios, se despule, se lesiona y comienza a acumularse lípidos a nivel del subendotelio. Así que con el tiempo esto puede producir una lesión, una obstrucción parcial o total de la luz de la arteria, y como consecuencia de esto se generan la mayoría de los síndromes coronarios agudos, ¿sí? El desarrollo de esta enfermedad puede ser desde prácticamente silente, ¿sí? Que nosotros por algún hallazgo, por algún screening, solicitemos algunos estudios y podamos ver que el paciente lo sospecha a través de un screening por la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y solicito estudios, y el paciente puede encontrarse completamente asintomático, como también tenemos en el otro polo completamente opuesto el paciente que consulta o que ingresa directamente por un infarto agudo de miocardio. Entre estos dos posibilidades de presentación existen otras, que justamente esto es lo que vamos a abocarnos en la clase, en todas las formas de presentación de la enfermedad coronaria. Es muy importante que ustedes conozcan la fisiopatología. Ahora el siguiente, que no se los puse, pero se los voy a subir a la página porque es bastante largo, es un videíto que les explica perfectamente cómo se produce, cuál es la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica, ¿sí? Es muy importante porque muchas veces cuando ustedes están frente a un paciente, el paciente les pregunta, ¿por qué me pasa esto, doctor? ¿En cuánto tiempo evolucionó esto? ¿Cuál es la sobrevida que tengo? Entonces, toda esta fisiopatología es muy importante que ustedes la manejen,
para poder explicárselas el día de mañana a sus pacientes, ¿sí? Utilizando el vocabulario correcto, como médicos, como corresponde, y poder educar también a la familia, ¿sí? Que también es muy importante el ambiente en el que está el paciente, el entorno del paciente, como hablamos con la educación sobre el tema de la hipertensión arterial. Bueno, ahora este es el video que les decía, que explica bien la patogénesis de la aterosclerosis, eso se los voy a subir a la página para que ustedes puedan escucharlo detenidamente, tomen apuntes. Es un video muy lindo, muy rico, así que traten de sacarle el máximo provecho. No lo voy a poner acá en la clase porque es un poco más largo y lo pueden analizar y está muy fácil para entender. De todas maneras, cualquier duda, cualquier consulta que tengan con respecto al mismo, después me consultan. Bien, y estos son cortes histológicos de una arteria, en donde ustedes, no sé si se recuerdan, por histología, ¿sí? Este es el lumen de la arteria, y como les decía, con el tiempo, con el desarrollo crónico, se va a ir generando la placa. Esta es la placa de colesterol, donde se empieza a acumular a nivel subendotelial capas de lípidos, células espumosas, también acuden células del sistema de inflamatorio, y esto va a generar la placa. Esta placa está cubierta por una cápsula de colágeno, ¿sí? Con una cápsula también generada por tejido conectivo, que esta cápsula con el tiempo puede sufrir alguna ruptura, alguna erosión, como les decía yo previamente, ¿sí? Por el mismo paso continuo de la sangre que choca contra las paredes de la placa, ¿sí? Si esta cápsula por algún motivo se rompe, se produce un sangrado, ¿sí? Y este sangrado ya sobre un lumen que está bastante reducido su calibre por el desarrollo de la placa aterosclerótica, puede producir la oclusión total o parcial de la luz de la arteria, ¿sí? Esto lo vamos a ver con distintas formas de presentación de los síndromes coronarios agudos. Por eso es muy importante que ustedes hagan la especialidad que hagan el día de mañana, tengan en cuenta cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares para desarrollar este tipo de enfermedad. Así en el día de mañana sean urólogos, dermatólogos o traumatólogos, ustedes sospechen frente a la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, la posibilidad de desarrollar enfermedad arteriosclerótica, y se eduque, por un lado, al paciente para disminuir estos factores de riesgo o para controlarlos, y en el caso necesario lo deriven a un especialista para que solicite los estudios que corresponden, los estudios que se hacen como screening de acuerdo a la edad del paciente, a los antecedentes familiares, para sospechar, para encontrar, pesquisar esta enfermedad, ¿sí? Ustedes saben, bueno, que el hábito tabáquico, como ya lo hablamos, produce inflamación del endotelio vascular, y esto lleva con el tiempo al desarrollo de disfunción endotelial y la mayor probabilidad de generar aterosclerosis, así como la hipertensión arterial. El control del colesterol es muy importante también para frenar el desarrollo de este proceso, ¿sí? Y todos los hábitos saludables que evitan, ya en pacientes que tienen enfermedad arteriosclerótica que no sea severa, pueden intentar frenar el desarrollo de la misma, ¿sí? Muy importante educar acerca de la necesidad de hacer ejercicio, sobre todo que este sea de tipo aeróbico, evitar el consumo de alcohol, tener una dieta saludable, más que nada frutas y verduras frescas, evitar todos los que sean los alimentos procesados, ¿sí? Bien, entonces, ustedes seguramente ya han visto en algunas, sobre todo en Medicina 1, cuál es la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad coronaria. Como les decía, hay un aumento de la demanda y por otro lado una reducción de la oferta, ¿sí?
Este aumento de la demanda puede ser de origen cardiológico, porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la poscarga, por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión arterial, un aumento de la contractilidad, o también puede ser por causas no cardiológicas, por ejemplo, frente al consumo de simpático-miméticos, en crisis de ansiedad, en casos de tirotoxicosis, ¿sí? O bien hay una reducción de la oferta de oxígeno, que nuevamente puede ser de origen cardiológica, como por ejemplo una estenosis coronaria que limita el flujo, que es lo que más frecuentemente se da en el 90% de los casos, pero también puede haber disfunción microvascular, no de las arterias coronarias epicárdicas, sino de la microvasculatura del corazón, ¿sí? O donde hay una baja presión diastólica aórtica. Todos estos factores reducen la oferta, la llegada de oxígeno al miocardio. También tenemos causas no cardiológicas, como por ejemplo la anemia, ¿sí? La EPOC o enfermedades que disminuyen la oferta de oxígeno a los tejidos y entre estos al miocardio. Esto va a producir una serie de alteraciones que va a generar un cambio del metabolismo que es aeróbico a un metabolismo anaeróbico del miocito, y esto genera una disminución de la llegada de oxígeno, una disminución de la producción y el consumo de ATP. La célula miocárdica va a disminuir su pH, se torna más acidótica y comienza a producir glucólisis anaeróbica, oxidación de la glucosa. Esto va a generar ciertas alteraciones dentro de los iones, con un exceso de calcio, la célula va a estar hiperpolarizada, aumenta el sodio dentro de la célula, y todos estos cambios metabólicos van a generar que en un primer lugar la contracción del miocardio no sea correcta, o esté hipocontráctil, o con el tiempo, ¿hola? ¿Alguien me hizo una pregunta? O que el miocardio esté hipocontráctil, o en casos donde la llegada de oxígeno esté interrumpida en forma prolongada, puede producir ya la muerte miocitaria con la consecuente necrosis. Y si hacemos un estudio, por ejemplo, un ecocardiograma, el miocardio en esa región en donde se produjo la necrosis va a estar directamente aquinético, o sea, no va a tener ningún tipo de movilidad ni de contracción. Y como les decía, si bien la causa número uno y lo que primero tenemos que sospechar por su prevalencia es la enfermedad arteriosclerótica, que es el 90% de los casos, es importante que ustedes conozcan, y ustedes después lo van a leer y lo van a ir a analizar, que existen otras causas que producen también, otras etiologías que también producen obstrucción o producen alteraciones en la llegada de oxígeno miocárdico, ¿sí? De acuerdo a la edad del paciente, a los antecedentes del paciente, ustedes pueden ir a sospechar alguna de estas otras causas que no son tan frecuentes. Número uno, siempre, como les decía, hay que tratar de descartar enfermedad arteriosclerótica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un chico de 15, 16 años con dolor precordial, cambios sugestivos en el electrocardiograma, es menos prevalente, menos frecuente en este grupo etario que la causa sea el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica, de una placa que ocluye la luz de la arteria. Entonces, en este caso existen otras patologías que son muy importantes descartar, como por ejemplo alguna anomalía congénita en el desarrollo de alguna arteria coronaria, o bien alguna arteritis, ¿sí? Como lupus, Kawasaki, Takayatsu, que produzca enfermedad inflamatoria en la luz, en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias coronarias, ¿sí? Bien, otra causa, por ejemplo, en pacientes, sobre todo en pacientes diabéticos, es la alteración de la microcirculación, que es lo que afecta primordialmente, aunque también afecta a las arterias coronarias epicárdicas, la diabetes, como el síndrome X, que lo van a ir a leer, o bien enfermedades hematológicas, ¿sí? Que generen
en determinados grados de anemias o embolias coronarias, ¿sí? Como ya vimos en la clase anterior, endocarditis que produzca el desprendimiento de alguna vegetación y que ésta embolice en alguna parte del árbol coronario, ¿sí? Esto también es una posible causa de un desbalance, que puede generar un desbalance entre la oferta y la demanda y de oxígeno miocárdico, y como consecuencia alguna manera de presentación de cardiopatía isquémica que vamos a detallarlas más adelante, ¿sí? Pero si bien la causa número 1 es la enfermedad arteriosclerótica, ustedes tienen que conocer para poder sospechar y en algún momento descartar la posibilidad de alguna de estas otras causas que también pueden aparecer. Bien. Y entonces, como les decía en la primera diapositiva, cómo se presenta la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica tiene un rango de presentación que va desde la isquemia silente, ¿sí? Que el paciente no tiene ningún tipo de síntoma, por eso les decía que hagan la especialidad que hagan, es muy importante que ustedes conozcan y siempre interroguen acerca de la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, porque esta forma de presentación, la única manera en donde la vamos a poder diagnosticar, ya que el paciente no va a concurrir por síntomas, es por la sospecha, por la predisposición del paciente debido a la cantidad de factores de riesgo cardiovasculares que presente, ¿sí? Es bastante frecuente esta forma de presentación y como el paciente no tiene síntomas, la única manera en donde lo vamos a poder objetivar es a través de la realización de, primero la sospecha por parte del médico, por supuesto, y luego la realización de algún estudio que pueda objetivar la presencia de isquemia. En este estudio, como ya hablamos en la clase de métodos complementarios, podría ser una ergometría, una cámara gamma, un ecostrés, en donde vamos a poner al corazón a un esfuerzo físico y en este caso vamos a encontrar que puede haber algún área que esté sufriendo isquemia, ¿sí? Otra de las posibilidades de presentación es la angina crónica estable. En este caso, a ustedes les va a concurrir al consultorio o a la guardia un paciente que presenta dolor, que ustedes lo van a describir como típico y característico, pero tiene la particularidad que este dolor el paciente lo presenta siempre realizando el mismo tipo de esfuerzos físicos. Le voy a decir, siempre, doctora, yo hace 3 o 4 meses que al caminar más de 5 cuadras, en la quinta cuadra, inicio con un episodio de dolor precordial, que puede ser opresivo, retroesternal, puede estar acompañado de síntomas vagales y cuando cedo la actividad física, o sea, en reposo, en unos escasos minutos, escasos segundos, el episodio del dolor cede espontáneamente. ¿Sí? Esto se da sobre todo tiene una duración, una frecuencia y un inicio que el paciente lo puede predecir que siempre es a la misma clase funcional, al mismo tipo de ejercicio, dura siempre igual y cede siempre por lo general con el reposo, en el mismo tiempo, se den los síntomas con el reposo y se da en los últimos 3 meses, 3 o más meses, ¿sí? Pero tiene que ser sí o sí una evolución de 3 meses en adelante. Lo que caracteriza a la angina crónica estable es la predecibilidad del tiempo en donde se desarrollan los síntomas y el tipo de dolor y cómo cede también. O sea, el paciente puede predecir a qué tipo de esfuerzo o con cuántas cuadras o al subir cuántos pisos de escalera el paciente va a presentar los síntomas, ¿sí? Y por supuesto siempre cede en el reposo, ¿sí? Generalmente también siempre en el mismo tiempo el dolor cede espontáneamente. Luego tenemos a la angina inestable. En este caso ya este paciente anteriormente, el que tenía angina crónica estable, dice, bueno, ahora ya camino 2 cuadras y comienzo a tener episodios de dolor precordial. O camino 1 cuadra y ya tengo episodios de dolor precordial, ¿sí? En este caso, a síntomas mínimos o inclusive hasta puede producirse síntomas
en reposo el paciente ya cambia esa característica de predecibilidad que presentaba la angina crónica estable y, por ejemplo, puede decir en el último mes, al caminar una cuadra ya tengo dolor de pecho o estando sentado mirando la tele he tenido episodios de dolor precordial, ¿sí? Esto implica que el paciente estamos frente a un paciente con una angina inestable, ¿sí? Los esfuerzos son mínimos y ya cambia la característica de predecibilidad propio de la angina crónica estable. Luego tenemos el infarto agudo de miocardio. El infarto ustedes saben que se evidencia por la necrosis. Ahora vamos a ver cuál es la definición, pero es la necrosis del músculo cardíaco, ya hay muerte del músculo cardíaco producido por una isquemia que es prolongada, que es más de 30, 40 minutos, en donde no les llega suficiente oxígeno a las células miocárdicas y se produce la muerte miocitaria, ¿sí? Esto generalmente es una urgencia, el paciente concurre a guardia, o bien pueden haber casos, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes que sufrieron infartos que fueron silentes, que no tuvieron síntomas y que luego en un examen de rutina o en un control cardiovascular se evidencia la presencia, por ejemplo, en un electrocardiograma de ondas Q patológicas, o bien se le pide un eco al paciente para control y se ve un área en donde tiene hipocontractilidad o directamente está acontráctil el miocardio, que corresponde a la zona que fue la zona que se infartó, ¿sí? La zona que se tapó la arteria coronaria. Y otra de las causas, y muy importante, es la muerte súbita cardíaca, ¿sí? Es una muerte, por definición, la muerte súbita es una muerte que acontece en forma inesperada. El paciente aparentemente o visualmente estaba en buen estado de salud y la muerte se produce dentro de la hora de iniciados los síntomas, ¿sí? Es el 80% de la muerte súbita cardiológica se debe a cardiopatía isquémica, no es nada despreciable. Por lo tanto, de vuelta volvemos a lo mismo, la necesidad de interrogar y tratar, o en el caso que sea necesario derivar al especialista, la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Porque la muerte súbita corresponde al 80% de las causas de muerte por cardiopatía isquémica. Si bien hay otro tipo de muerte súbita cardiológica que no es cardiopatía isquémica, pero corresponde entre un 15 y un 20%, que son arritmias, ¿sí? Arritmias ventriculares complejas en el contexto de un paciente no isquémico. Arritmias, por ejemplo, en el caso de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿sí? Que son enfermedades del miocardio que no tienen que ver tanto la cardiopatía isquémica en estos casos, pero es una forma muy importante de presentación dentro de la cardiopatía isquémica, así que tenemos que tenerla en cuenta y se puede prevenir interrogando exhaustivamente los factores de riesgo cardiovasculares y haciendo el screening que corresponda en caso de pacientes que tengan altas chances de presentarla. Bueno, entonces empezamos con la angina crónica estable. Dijimos que es una angina, decimos angina porque es un dolor de origen cardiológico, es típico, es característico y no cambia sus características en cuanto a la clase funcional, la intensidad, la duración y frecuencia de los episodios en los últimos 3 meses. 3 meses o más, ¿sí? El corte es 3 meses. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, el paciente primero va a relatar síntomas anginosos. Lo que vamos a hacer es hacer pruebas complementarias que me puedan denotar la presencia de isquemia miocárdica. Estas pruebas ya las habíamos hablado, que pueden ser la ergometría, bien, una cámara gamma o bien un ecoestrés. Todo pruebas de ejercicio, pruebas que llamamos funcionales cardiológicas, y si en alguna de estas pruebas detectamos isquemia en algún territorio,
la conducta sería posteriormente realizar una cinecoronariografía o una angiografía coronaria para evaluar el árbol coronario, evaluar la anatomía coronaria y evaluar si el paciente tiene alguna obstrucción y el grado de severidad de la misma, ¿sí? Esta angina crónica estable se clasifica en cuanto a su severidad de grado 1 a grado 4, ¿sí? En donde va desde el grado 1, el paciente puede realizar ejercicios físicos extenuantes, por ejemplo, subir escaleras, subir arribadas, y prácticamente no tienen ningún síntoma o son síntomas muy leves, a el grado 4, en donde está imposibilitado de realizar cualquier tipo de actividad, inclusive en algunos casos actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, impiden la realización porque el paciente presenta episodios de dolor, ¿sí? Es muy importante el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes con un especialista porque tiene una incidencia de infarto, estos cuadros de angina crónica estable no fatal al año del 0.5 a 2.5% al año. Entonces, estos pacientes tienen que estar con seguimiento cardiológico y además es muy importante educarlos, enseñarlos acerca de si estos episodios que son de angina estable en algún momento cambian su característica o pasan de clase funcional 2 o 3, de acuerdo a la clase funcional en donde lo presenten, a clase funcional 4, o sea, directamente al reposo, esto tiene que hacerlos concurrir inmediatamente a una guardia o sacar un turno con su cardiólogo para realizar más estudios, ¿sí? Porque probablemente haya algún cambio, alguna desestabilización de la placa y esto genera dolor ya no tan predecible como se clasifica la angina crónica estable. Entonces, no solamente seguimiento con estudios, sino también alertar al paciente acerca del cambio en las características de los síntomas que venía presentando. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos? Número 1 es tratar de que el paciente tenga una vida lo más normal posible y para eso hay que controlar los síntomas, ¿sí? Y lo que hacemos primero es controlar agresivamente los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Y otra de los pasos del tratamiento es iniciar tratamientos farmacológicos, ¿sí? Este tratamiento farmacológico va a consistir en medicamentos antiisquémicos, que ahora los vamos a ir viendo, que bueno, se va a ir regulando la dosis de acuerdo a los síntomas del paciente, a la evolución del paciente, ¿sí? Y en el caso que sea necesario, cuando se considere oportuno, de acuerdo a la progresión de los síntomas del paciente, o si se realiza un estudio invasivo y se evalúa isquemia, entonces se va a hacer un catéter, se va a revascularizar al paciente mediante una angioplastia o una cirugía de revascularización miocárdica, de acuerdo a lo que corresponda por la anatomía del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un paciente con un Angor crónico estable? Primero que nada, informar, explicarle que ese dolor de pecho muy probablemente sea de origen cardiológico, educar y concientizar acerca de la necesidad de que frente a algún cambio de este dolor, de estas características del dolor, el paciente tiene que concurrir o bien a una sala de emergencias o tiene que hacerse la consulta con su cardiólogo por forma particular. Frente a este tipo de dolor hay que explicarle la necesidad de controlar agresivamente los factores de riesgo cardiovasculares, porque esta es una enfermedad progresiva, ¿sí? Y también educar frente a la necesidad de realizar actividad física, mejorar sus hábitos en general, ¿sí? Estas actividades físicas tienen que estar adaptadas a las características del paciente, ¿sí? De acuerdo a la edad del paciente, tampoco forzarlo, ¿sí? Bueno, como les dije, controlar los factores de riesgo, mejorar la alimentación y explicarles la necesidad de, o
porque muchos pacientes pueden requerir el uso o están en tratamiento con su urólogo con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, con el sildenafil, y explicarles que esta medicación está completamente contraindicada en pacientes que para aliviar sus síntomas anginosos, sus síntomas de dolor precordial, estén tratados con algún tipo de nitratos de acción prolongada, ¿sí? Y bien, este es el arsenal terapéutico que utilizamos en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, angina crónica estable. ¿Sí? Después nos vamos a detener más bien en cada uno. No es el objetivo de este módulo específicamente hablar de la farmacocinética y la farmacodinamia de cada una de estas drogas, pero ustedes sí tienen que saber para qué se utilizan, cuáles son sus indicaciones y en qué casos estas drogas también están completamente contraindicadas, ¿sí? Tenemos en un principio, vamos a ir con la aspirina, ¿sí? Luego los beta bloqueantes para disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, también los nitratos. En el caso que no se puedan utilizar beta bloqueantes, vamos a utilizar bloqueantes cálcicos, y vamos a utilizar hipolipemiantes. Generalmente los que se utilizan frecuentemente son las estatinas. Estos pacientes también van a estar medicados con IECA o ARA2, sobre todo si son hipertensos. Y en el caso en que sea necesario, porque lo amerita por la presencia de síntomas o por alguna prueba funcional, como puede ser una ergometría, una cámara gamma, que evidencie isquemia en un territorio determinado, entonces se va a realizar un cateterismo y se va a evaluar la posibilidad de colocar un stent, revascularizar por esta vía o bien por cirugía de acuerdo a la anatomía que tenga el paciente, ¿sí? Que sean uno o más vasos que son los que estén comprometidos. ¿Por qué no lo puedo correr? Bien. Entonces, ¿cuál es el esquema de tratamiento óptimo para estos pacientes? Por un lado, tenemos medicamentos que está demostrado que producen mejoría pronóstica en estos pacientes. Y estos medicamentos son la aspirina, el ácido acetilsalicílico, las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los beta bloqueantes, ¿sí? Las aspirinas se ha demostrado que aumentan la sobrevida en pacientes y evitan el desarrollo de algún otro evento cardiovascular en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ¿sí? Las estatinas no solamente por su efecto hipolipemiante, no es lo único que buscamos cuando damos estatinas, controlar el colesterol, sino también las estatinas tienen un efecto pleiotrópico, y esto significa que disminuyen la inflamación a nivel del endotelio de todas las arterias y disminuyen la progresión, el desarrollo de placa arteriosclerótica. Por eso es la importancia de las estatinas en estos pacientes. Los IECA y los beta bloqueantes, los IECA principalmente, disminuyen el remodelado inverso en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular. Y después tenemos medicamentos que utilizamos para disminuir los síntomas anginosos, pero no tienen mejoría en el pronóstico de esta patología. Y estos son los bloqueantes beta, los beta bloqueantes, los antagonistas del calcio, que los damos siempre que el paciente tenga contraindicado los beta bloqueantes, y los vasodilatadores como los nitratos, ¿sí? Y la ibarraína, que también es una droga que actúa a nivel del nódulo sinusal y disminuye la frecuencia cardíaca, y al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye el consumo miocárdico de oxígeno y con eso disminuyen los síntomas anginosos. Y tanto para mejorar el pronóstico y mejorar los síntomas, cambios en el estilo de vida que incluyen la actividad física, la dieta mediterránea, que es una dieta que está basada en frutas, verduras, pescados, control del peso y control del tabaquismo.
Y como ustedes lo ven acá, los puse en el cuadrito de acá abajo, en distintos estudios que se realizaron, se vieron que los factores de riesgo que más frecuentemente están involucrados en el desarrollo de cardiopatía isquémica, de enfermedad arteriosclerótica, son la hipertensión arterial y la diabetes, ¿sí? Por lo tanto, muy importante controlar agresivamente estos dos factores de riesgo, además del esquema de tratamiento óptimo, ¿sí? que obviamente que acá no está, pero en pacientes diabéticos, hipoglucemiantes orales, o bien cuando tenga criterio insulina, ¿sí? Y la hipertensión, que ya hablamos en la clase de hipertensión arterial, que tiene que estar bien controlada con una o más drogas de acuerdo a si se logra o no el objetivo terapéutico que corresponde. Bien, después acá hay otro videito que también, yo creo que está subido en la página, pero si no se los voy a subir, que es un video que muestra cómo es la llegada de un paciente que está presentando un síndrome coronario agudo y se atiende primero es auxiliado por un servicio de emergencias y luego es trasladado a una guardia, ¿sí? Es muy importante porque ustedes van a ver cómo es la manifestación de un paciente y cómo actúan los médicos, primero los médicos de emergencia, como les decía, de la primera asistencia que recibe el paciente, y luego los médicos de la unidad hospitalaria en donde lo reciben, qué preguntas le hacen, qué conductas toman y cómo se presenta al paciente, ¿sí? Que son cosas que muy frecuentemente la vemos durante la residencia, la formación de cardiología, pero bueno, acá yo les proponemos este video para que ustedes puedan verlo, cómo es un paciente, cómo se manifiesta, ¿sí? Es un video muy rico, así que sáquenle el jugo, sáquenle el máximo provecho, y ustedes, bueno, lo van a ver. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar, ¿sí? Bien, y entonces, dentro de los síndromes coronarios agudos, vamos a hacer una clasificación bastante grande, que es muy importante esta clasificación, porque la clasificación depende qué conducta vamos a tomar. Y como ustedes saben, el síndrome coronario agudo se caracteriza por una reducción que generalmente es abrupta, aguda, por un estrechamiento de la luz de la arteria coronaria, ¿sí? Y esto es por un trombo. ¿Se acuerdan la filmina que les pasé de la histología de una arteria coronaria que desarrolla una placa? Y esta obstrucción puede ser una oclusión total del flujo sanguíneo, donde no haya llegada a la arteria, esté completamente trombosada, tapada, y esto va a generar un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, en donde, ahora vamos a verlo, lo principal, número uno, es tratar de abrir la arteria lo más rápido posible. Hay distintos métodos, ahora los vamos a desarrollar durante la clase, pero lo que ustedes tienen que saber, que siempre que estamos frente a un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, es prioritario restituir lo antes posible la vascularización a ese segmento miocárdico, y hay un tiempo determinado para hacerlo antes que ocurra la necrosis, la muerte de las células del miocito cardíaco, y que posteriormente a la muerte del mismo, por más que revascularicemos, el paciente puede quedar con secuelas, con trastornos, con deterioro de la función ventricular, ¿sí? Y otra de las posibilidades es donde hay una obstrucción crítica del flujo sanguíneo, pero la arteria no está completamente obstruida, ¿sí? Hay un pasaje de sangre mínimo, pero hay pasaje de sangre, o sea que le sigue llegando sangre al área, a la región miocárdica que está comprometido, y que son los síndromes coronarios donde no hay supradesnivel del segmento ST. Puede no haber ninguna alteración del segmento ST, o bien puede haber infradesnivel del segmento ST,
¿sí? En general, cuando hay un supradesnivel del segmento ST, el 75% de los casos estos evolucionan con infarto tipo Q, o sea, se genera en el electro una patente que ya lo habíamos visto en la clase de electro. Vamos a tener en el área, en la zona comprometida, en la zona donde se infartó, por ejemplo, si esta zona es la cara inferior, esto puede evolucionar con ondas Q en la cara inferior del corazón, ¿sí? Y un 25% restantes no. Y por el contrario, en el caso de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del segmento ST, es menos frecuente que en su evolución en el electrocardiograma tengamos ondas Q, ¿sí? En un 75% no van a desarrollar ondas Q y en un 25%, mucho menos frecuente, podría haber ondas Q, pero ya no tanto respetando una cara determinada, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, a grandes rasgos, el síndrome coronario agudo lo vamos a clasificar en síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener un paciente que concurre a una sala de emergencias con un episodio de dolor precordial que impresiona anginoso, o sea, de características cardiológicas. Lo primero que tenemos que hacer frente a estos pacientes es realizar un electrocardiograma. Y ya con el electrocardiograma vamos a dividir aguas y vamos a saber si estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En general, con pacientes con elevación del segmento ST, podemos localizar caras. Podemos decir si se trata de un infarto anterior, un infarto posterior, un infarto ínfero-posterior, ¿sí? Podemos localizar cuál es la arteria coronaria epicárdica comprometida de acuerdo en qué regiones nosotros tenemos la elevación del segmento ST. Y por otro lado tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en donde tenemos dos entidades que son la angina inestable, esa angina que tenía el paciente, que ya no puede predecir en qué situaciones la va a tener, inclusive puede aparecer en reposo, ¿sí? O bien el infarto agudo del miocardio, pero sin elevación del segmento ST. En este caso podemos tener infradesnivel del segmento ST, podemos no tener ningún tipo de cambios del ST o de la repolarización ventricular en el electro, podemos tener ondas T negativas, ¿sí? Son todas las posibilidades de presentación electrocardiográfica de un infarto agudo sin elevación del segmento ST. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que saber y vamos a hacer, sobre todo en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es solicitar un dosaje de enzimas cardíacas. Entonces, dentro de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del segmento ST, como les decía, tenemos la angina inestable, que son síntomas de isquemia, o sea, dolor precordial de origen cardiovascular. Vamos a tener, quizás, podemos o no tener cambios en el electrocardiograma, podemos tener ondas T negativas, ¿sí? Pero si nosotros le hacemos un dosaje de enzimas cardíacas, estas en general van a ser normales o bien van a estar en un rango de daño miocárdico mínimo. ¿Y esto qué significa? Como ustedes saben, las enzimas que solicitamos son la CPK, la CPK-MB, que me está hablando de que el daño es específico de músculo cardíaco, y la troponina. Últimamente, lo que se está utilizando es una troponina que es la troponina T ultrasensible. Y esta troponina se libera al torrente sanguíneo con daños miocárdicos mínimos. ¿Sí? Frente a cualquier injuria miocárdica, esta troponina, al ser muy sensible, podemos ya dosarla en la sangre. En muchos laboratorios, sobre todo acá en Posadas, existe en el ámbito privado la posibilidad de detectar este tipo de troponina, ¿sí? Entonces, en pacientes que tengan una angina inestable, que antes en la bibliografía ustedes iban a ver que dice enzimas cardíacas normales, porque no existía el dosaje
de este tipo de troponina tan sensible frente a un daño miocárdico. Acá entonces, con esta nueva generación de troponinas con la que contamos, podemos tener una elevación. Obviamente que esta elevación va a ser mínima y va a ser sostenida, ¿sí? No va a tener curva, que es lo que caracteriza, curva típica, que es lo que caracteriza al infarto del miocardio, ¿sí? Y luego tenemos el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, que vamos a tener una curva, va a tener un nivel, un valor a nivel basal, va a ser un pico enzimático y luego va a haber una caída, ¿sí? Esto es lo que denominamos curva enzimática. Y la curva enzimática es propia del infarto agudo del miocardio. No se da en la angina inestable, ¿sí? Vamos a tener signos o síntomas de isquemia. También podemos tener cambios en el electrocardiograma. Como les decía, puede haber infradesnivel del segmento ST, alguna alteración de la repolarización, ondas T negativas. Y si hacemos un estudio de imágenes, vamos a evidenciar pérdida de miocardio viable, por ejemplo, o si hacemos una cámara gamma podemos ver necrosis, o si hacemos un ecocardiograma podemos ver alguna región en donde haya hipocontractilidad, hipoquinesia de algún segmento, por ejemplo, de la cara anterior, de la cara inferior, de acuerdo a cuál fue el segmento que está comprometido, a ver en ese segmento una anormalidad de la contractilidad, de la motilidad parietal, ¿sí? Esto es lo que define al infarto y esto es lo que entra, así es como que se realizó la nueva clasificación, la definición universal de infarto, ¿sí? Que es síntomas de isquemia, cambios electrocardiográficos, y en la nueva definición de infarto entra, ¿sí?, la evidencia de imágenes por un método de imágenes, cualquiera sea el que se utilice, de pérdida de miocardio viable o alguna normalidad de la motilidad parietal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente que concurre a la guardia con un episodio de dolor precordial? Primero, de acuerdo a la edad del paciente, vamos a interrogar mínimamente la presencia de factores de riesgo cardiovasculares. También tenemos que hacer diagnósticos, establecer diagnósticos diferenciales. ¿Se acuerdan que vimos en la clase de dolor precordial? Existen otras causas, otras etiologías de dolor precordial cardiológicas que no son cardiopatía isquémica, que son muy importantes y que también ponen en riesgo la vida, por lo cual tenemos que sospecharlas lo antes posible, como por ejemplo los síndromes aórticos agudos, ¿sí? Una vez que estamos seguros o ya diagnosticamos que esto se trata de un síndrome coronario agudo, vamos a tomar acciones iniciales. Vamos a internar al paciente, vamos a ponerle una vía, vamos a administrarle oxígeno en caso de que sea necesaria, vamos a estratificar en qué riesgo está nuestro paciente y luego vamos a tomar las conductas definitivas para revascularizar o no el paciente y el control de eventuales complicaciones que pudieran surgir por el infarto que tuvo el paciente. Y como cuando vimos, ¿se acuerdan la clase de dolor precordial? La primera clase que vimos, habíamos hablado que existen causas de dolor precordial de origen cardiológico, otras etiologías pulmonares, ¿sí?, macrovasculares, como ya les nombré en la filmina anterior, la disección aórtica, que es muy importante sospecharla porque también es una patología en la cual hay que actuar rápido y pone en riesgo la vida del paciente. Pero también tenemos causas digestivas, ¿sí?, musculoesqueléticas, que estas les dejo la filmina, ustedes las van a leer y las van a analizar muy bien y tienen que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿sí?, siempre que concurre un paciente con dolor precordial, ¿sí? No solamente por el hecho de que no solamente el dolor de pecho puede ser por cardiopatía isquémica, sino porque hay algunas patologías, como les decía, por ejemplo, si ustedes no lo sospechan a un síndrome aórtico agudo
ingresa un paciente con dolor de pecho y solamente piensa en el infarto, por ejemplo, la conducta sería, frente a un infarto no ST, colocar aspirina, doble antiagregación dual, clopidogrel, anticoagulación, y en un paciente que tiene un síndrome aórtico agudo, por ejemplo, aneurisma de aorta disecante tipo A, esto podría ser fatal. Entonces, siempre, si no estamos seguros, siempre el electro, la radiografía de tórax, muy importante, y el laboratorio, ¿sí? La radiografía de tórax, en este caso, vamos a tener un mediastino ensanchado, ya nos puede dar una pauta, una sospecha de que esto podría tratarse de un síndrome aórtico agudo. Lo mismo, por ejemplo, un tromboembolismo, una enfermedad tromboembólica pulmonar. El tromboembolismo pulmonar también puede producir dolor precordial, y en este caso podemos tener la imagen en la radiografía de un infarto pulmonar, o bien vamos a tener un paciente con una alteración del estado de ácido base, ¿sí? Sobre todo si le sacamos gases arteriales. Vamos a tener un patrón característico del tromboembolismo de pulmón que no se encuentra en el síndrome coronario agudo, ¿sí? Bueno, pero frente al síndrome coronario agudo, ¿qué acciones iniciales tenemos que tomar? El primer paso, obviamente, recibimos al paciente, lo interrogamos, vamos a hacer un examen físico rápido, ¿sí? Más que nada orientado en la parte cardiovascular, sobre todo muy importante, y ahora van a ver por qué, evaluar si el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca a su ingreso, si el paciente desatura, ¿sí? O sea, todos los signos vitales, por supuesto, y dentro de los primeros 8 a 10 minutos de la llegada del paciente, y mientras lo vamos interrogando y le vamos haciendo un examen físico, vamos a hacer un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones, ¿sí? Eso es el primer paso a seguir, porque ya con esto vamos a ver si estamos frente a un paciente con un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. Y el segundo caso, y muy importante, sobre todo en pacientes sin elevación del segmento ST, es hacer una analítica donde vamos a pedir análisis de sangre, donde vamos a pedir dosaje de enzimas cardíacas, ¿sí? También es muy importante, como les decía, por las filminas que vimos anteriormente, hacer una radiografía de tórax para poder evaluar alguna otra posible causa de dolor precordial. Un ecocardiograma. En muchas guardias de emergencia existen ecocardiogramas en la guardia, donde se le puede realizar un ecocardiograma bedside, o sea, al lado de la cama del paciente. Entonces podemos ver, en el caso de un paciente con un infarto, también nos va a ayudar a evaluar cuál es el área comprometida, si hay alguna alteración de la función ventricular, y también en el caso que haya una complicación por un infarto, por el infarto que está teniendo el paciente, también puede detectarse mediante el ecocardiograma, ¿sí? También, bueno, otros exámenes de imágenes, menos frecuentemente tomografía, resonancia, menos frecuentemente lo hacemos porque ya implican un traslado del paciente, y este paciente con un síndrome coronario agudo tiene que estar acostado en una cama y monitorizado, ¿sí? Otros estudios, si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y si ya pudimos estratificar que no se trata de un síndrome coronario agudo con un paciente de alto riesgo, bueno, quizás se puede solicitar algún otro tipo de estudio. Pero en principio la radiografía y el ecocardiograma siempre, ¿sí? En pacientes con elevación del ST, por ejemplo, si tenemos derivación supra en las derivaciones de cara inferior, hay otras derivaciones que podemos sumarles, que son las derivaciones derechas, que es B3 y B4R, que es del mismo lugar donde está B1 y B2, pero del lado del hemitórax derecho, ¿sí? Con esto vemos si existe compromiso eléctrico del ventrículo derecho. Si tenemos supradesnivel en B3 y B4R, podemos decir que es un infarto inferior con compromiso eléctrico del ventrículo derecho, ¿sí? Que es muy importante poder diagnosticar esto en caso de que esté presente, porque son pacientes que tenemos que monitorizarlos de más
de más cerca, ¿sí? Pueden tener estos pacientes insuficiencia cardíaca, pueden complicarse con algún tipo de arritmias, así que es muy importante en el caso que podamos hacer el diagnóstico de que hay o no compromiso del BD. Y también, por ejemplo, en el caso de los infartos inferiores puede ser ínfero-posterior. Entonces hay algunas derivaciones que son de B7 a B9, que se pone la línea hemiaxilar posterior, donde podemos ver si está también comprometida la cara posterior. Vamos a tener supradesnivel del segmento ST en estas derivaciones. Como yo les decía, el examen de sangre lo hacemos con pacientes que no tengan supradesnivel del segmento ST. No vamos a esperar la elevación enzimática para tomar una conducta en pacientes en los que hicimos el electro y tenemos supradesnivel del segmento ST. O sea, una vez que el paciente tiene supradesnivel del segmento ST, hay que tomar una conducta urgente, y esta conducta para nada va a ser retrasada esperando el dosaje o el resultado del laboratorio que me indique que tenga o no elevada la troponina, ¿sí? ¿Hacemos igual? Sí, en la práctica sí le sacamos sangre y sí hacemos dosaje enzimático de pacientes que tienen supra, siempre y cuando esto no retrase la conducta terapéutica, que es abrir la arteria lo antes posible. ¿Y por qué lo hacemos? Si bien no tiene valor en la conducta, porque de todas maneras vamos a abrir la arteria, lo hacemos porque, de acuerdo a la elevación enzimática que presente el paciente, no es lo mismo que tenga una troponina de 50 que tenga una troponina de 3000, ¿sí? Nos habla de que hay mayor músculo, mayor cantidad de músculo en juego, que es un infarto más importante, y a mayor elevación de la troponina, peor pronóstico, ¿sí? Es para establecer pronóstico, para estratificar el infarto posterior. Pero en los casos de infarto con supradesnivel del segmento ST, nunca tenemos que esperar los resultados de laboratorio, ni de troponina, ni de CPKMB, para tomar una conducta, ¿sí? Lo hacemos para estratificar al paciente, si se puede, y si esto no genera demoras en la terapéutica, que es la revascularización. Y luego, estudios de imágenes también me sirven para valorar la severidad, ¿sí? Por ejemplo, o para evaluar la presencia de algún tipo de complicaciones. Se hacen sobre todo el ecocardiograma, porque existe la posibilidad de que se lo haga en la cama del paciente, mientras, por ejemplo, se prepara la sala de hemodinamia, se puede hacer el ecocardiograma, pero siempre lo mismo, tener en cuenta que bajo ningún concepto, frente a un paciente con un infarto con supra, vamos a demorar la estrategia de revascularización por hacerle un estudio de imágenes, ¿sí? A menos que tengamos una sospecha muy puntual, por ejemplo, que tengamos un infarto y tenemos un soplo muy importante y sospechemos, por ejemplo, una insuficiencia mitral aguda por una ruptura de una cuerda tendinosa. Entonces, bueno, quizás en ese caso sí, porque bueno, la conducta sería cirugía urgente, pero el infarto con supra siempre la conducta es revascularizar lo antes posible. No esperamos ni enzimas cardíacas ni ningún tipo de imagen, a menos que tengamos una sospecha muy certera de alguna complicación que puede ser severa. Y bien, ¿cuáles son las acciones iniciales? Este cuadrito se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo analicen. No lo vamos a leer, pero en principio, obviamente, lo que vamos a hacer frente a un paciente con un síndrome coronario agudo es internar al paciente, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes es la colocación de un acceso venoso, porque es necesario pasar medicación endovenosa, entonces contar con un acceso venoso lo antes posible. En el caso que el paciente desature, tenga mala mecánica, veamos signos de cianosis, le vamos a poner oxígeno.
Y vamos a hacer, en el caso obviamente del infarto sin supra-ST, si podemos controlar la frecuencia cardíaca, lo hacemos mediante betabloqueantes, controlar la presión arterial, esto que nosotros llamamos los cardiólogos, controlar el doble producto, que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque con esto disminuimos el consumo miocárdico de oxígeno. Vamos a solicitar, como les decía, un laboratorio, no solamente para evaluar las enzimas cardíacas, sino también hacer un hemograma. Es importante ver que este paciente que estamos tratando por un síndrome coronario agudo no se encuentre anémico, que no tenga alguna alteración hidroelectrolítica. ¿Sí? También muy importante evaluar el coagulograma, porque es un paciente que si va a una sala de hemodinamia vamos a punzar una arteria, y para eso tenemos que saber que el coagulograma esté normal, y por supuesto sí, marcadores de daño miocárdico, como ya lo hablamos, la CPK-MB y las troponinas, que son las que estamos utilizando actualmente, ¿sí? Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es, por ejemplo, ingresa un paciente a la guardia con dolor de pecho, hacemos un electro, no vemos supra y nos quedamos tranquilos, no. Definitivamente no. Hacemos electrocardiogramas en forma continua. Cada 5 a 10 minutos tenemos que hacer un electro. En general, estos pacientes y en la mayoría de las guardias de emergencia, sobre todo si ustedes trabajan en ámbitos privados, van a contar con monitores multiparamétricos. En estos monitores vamos a conectar al paciente, vamos a tener la posibilidad de tener un electro, una sola derivación del electro, ¿no? Por supuesto, no van a ver el electro de 12 derivaciones, y este monitor también se lo puede conectar a que tome la presión arterial cada 5 a 10 minutos, que tome la saturación de oxígeno. Pero es muy importante porque, por ejemplo, ustedes saben, como ya vimos en la clase de electro, una de las primeras manifestaciones de un infarto agudo con supradesnivel del segmento ST es la presencia de alteraciones de la repolarización, y vamos a tener ondas T picudas y simétricas, y posteriormente a esto la evolución subsiguiente es supradesnivel del segmento ST. Entonces, con un solo electrocardiograma, sobre todo si sospechamos que podría ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST, no nos vamos a quedar tranquilos, ¿sí? Tenemos que realizar electrocardiogramas seriados cada 5 a 10 minutos, o también si tenemos la posibilidad de tener conectado al paciente a un monitor, ir viendo si es necesario hacer algún otro electro, si hay algún cambio, ¿sí? Hacer otro electrocardiograma en busca de evaluar esto, ¿sí? La posibilidad de supraesnivel de segmento ST o alguna arritmia ventricular. Otra cosa muy importante es conectar el paciente o tener cerca a un paciente el carro de paro. Si ustedes saben que los pacientes que están isquémicos tienen mayor probabilidad de degenerar en arritmias ventriculares fatales, torsión de punta, fibrilación ventricular. Por eso tenemos que tener siempre al lado de estos pacientes, además del monitor, un carro de paro con un cardiodefibrilador para frente a la necesidad, que esto puede ser de un minuto al otro, el paciente está bien, está hablando con nosotros y puede generar en fibrilación ventricular. Entonces ustedes tienen que saber, tener presente que siempre es importante tenerlo conectado. Asimismo, si lo vamos a trasladar, si el paciente está, por ejemplo, en la guardia y se va a trasladar a la sala de emergencia, a la sala de hemodinamias para revascularizar la arteria, para abrir la arteria, siempre lo ideal es, lo mejor sería tenerlo conectado o ir junto con, trasladar al paciente junto con el carro de paro en caso de que sea necesario realizar una desfibrilación. Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica? Sospechamos un síndrome coronario agudo y lo primero que hacemos en los primeros 8 a 12 minutos es un electrocardiograma. Si el electrocardiograma tiene supradesnivel del segmento ST en alguna de las caras, es indiscutido, lo vamos a revascularizar al paciente. Ahora vemos cómo lo vamos a revascularizar, ¿sí? Pero si no tiene supradesnivel del segmento ST, es un infarto no ST, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estratificar al paciente y evaluar qué tipo de riesgo tiene nuestro paciente. Y lo vamos a estratificar en alto, moderado o bajo riesgo, ¿sí? El paciente, por un lado, de un lado vamos a tener el paciente de bajo riesgo, que lo vamos a tratar con medicación,
en un primer momento, vamos a ver cómo evoluciona y si es necesario puede llegar a requerir una estrategia invasiva, una angioplastia, una angiografía en principio, o el paciente de alto riesgo donde tampoco vamos a demorar y vamos a revascularizarlo inmediatamente. ¿Y qué parámetros utilizamos para definir si estamos frente a un síndrome coronario agudo con sin elevación del ST de bajo o alto riesgo? Bueno, existen muchas escalas, que se han utilizado, muchas estratificaciones de riesgo. Este es un score que se denomina Grace Score, que es un score que utilizamos mucho los cardiólogos en la guardia para estratificar a nuestros pacientes y en base a esto tomar la conducta que consideremos pertinentes, ¿sí? Y esta escala lo que toma es coloca un puntaje de acuerdo a la edad, ¿sí? Mayor, ustedes lo que están viendo acá, mayor puntaje a mayor edad del paciente, mayor riesgo, a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo, mayor frecuencia cardíaca, mayor riesgo, mayor puntaje, a la presión arterial sistólica, cuanto más baja es la presión, vean el cuadrito, ¿sí? Mayor puntaje, ¿sí? A la creatinina que tiene el paciente, cuanto más alta la creatinina, mayor riesgo, y al Kilipi-Kimball. El Kilipi-Kimball es una escala que se utiliza en pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo y evalúa la presencia de insuficiencia cardíaca o no, ¿sí? El Kilipi-Kimball grado 1 indica que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, Kilipi-Kimball 2 que tiene infiltrado en ambas bases pulmonares, 3 bases y campos medios, y Kilipi-Kimball 4, que es el que, como ustedes están viendo, le da mayor puntaje, mayor gravedad en el score de Grace, es el edema agudo de pulmón. Entonces, si bien no hace falta y no es el objetivo que ustedes se sepan de memoria, muchas veces estos scores de riesgo los tenemos nosotros en el celular, no sabemos porque es bastante engorroso saber la puntuación que da cada uno. Es muy importante que ustedes a grandes rasgos internalicen y vean cuando están frente a un paciente de alto o de bajo riesgo. Y siempre, obviamente, en el caso que tengamos un paciente añoso, que venga y con valores de presión arterial baja, que venga hipotenso, que venga más bien chocado, ¿sí? Que tenga o bien tenga un edema agudo de pulmón o signos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un paciente de alto riesgo. Este es otro de los scores, mucho más sencillo, es el TIMI. Esto también, fíjense, la edad, cuántos factores de riesgo coronario, si tiene ya algún antecedente o algún diagnóstico de estenosis coronaria, si tuvo eventos anginosos, el uso de aspirina, cambios en el segmento ST o enzimas positivas. Con todos estos puntos, el TIMI Score lo clasifican bajo, moderado y alto riesgo, ¿sí? Ya como les decía, no es importante que ustedes sepan los scores en sí, sino que siéntense a analizarlos, a leer cada uno de los ítems que integran los scores, ya sea el Grace, el TIMI. Este es otro score que es muy completo, que está en la revista Argentina de Cardiología. Este es el score más completo, que por eso me gustó y por eso lo pusimos, que lo que dice es, también es de los ítems para clasificar en los pacientes de alto, bajo riesgo, y en la escala de grises siempre están a moderado, ¿sí? Como les decía, no es importante que ustedes sepan cada uno de los ítems que componen los scores, pero sí que a grandes rasgos analicen y van a ver que si se sientan y los analizan, presentan, todos los pacientes de alto riesgo tienen en los diferentes scores más o menos las mismas características, que son pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca, con ANGOR recurrente o ANGOR refractario. Por ejemplo, es un paciente que viene con ANGOR, se le inicia un goteo de nitroglicerina o nitratos endovenosos y no cede el ANGOR, vienen hipotensos o vienen chocados, tienen cambios dinámicos en el segmento ST, en la repolarización ventricular, obviamente que van a tener enzimas cardíacas elevadas, ¿sí? Todos estos son pacientes de alto riesgo.
Pacientes de alto riesgo vamos a iniciar tratamiento médico. Estamos siempre hablando del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Vamos a iniciar tratamiento médico y en las próximas horas muy probablemente este paciente sea necesario realizarle un cateterismo o una angiografía. Ahora bien, tenemos la sospecha de un síndrome coronario agudo. Lo primero que hacemos es el electro de 12 derivaciones. Esto es muy importante, el tema de los tiempos. En menos de 10 minutos tenemos que tener hecho el electro. Lo vamos a conectar a un monitor, vamos a hacer una monitorización no invasiva de la presión arterial, de todos los signos vitales, la saturación. Vamos a hacer un examen de sangre y ya con el electro vamos a clasificarlo. Un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en donde obviamente vamos a tener que llamar al cardiólogo, iniciar la antiagregación, que es una antiagregación dual. Se da aspirina en dosis de carga, en el caso que el paciente no la venía tomando, 300 miligramos de aspirina, clopidogrel en dosis de carga, 300 miligramos. Y aquí lo que vamos a hacer es revascularizar la arteria lo antes posible. Si nosotros contamos con servicio de hemodinamia en el lugar en donde se presenta nuestro paciente, lo ideal es hacerle un cateterismo urgente y colocar un stent en la arteria que está tapada, que está ocluida, que es la arteria culpable del infarto, ¿sí? En caso de que estemos en un centro en donde no contamos con servicio de hemodinamia y tengamos que trasladar a nuestro paciente, es muy importante evaluar los tiempos, ¿sí? En dónde estamos y cuánto tiempo va a llevar trasladar ese paciente a un centro que tenga servicio de hemodinamia disponible. Si ese tiempo es más de, más de 2 horas, entonces lo que vamos a hacer es, lo que recomiendan las guías, es iniciar revascularización farmacológica, o sea, iniciar fibrinolíticos, ¿sí? Los fibrinolíticos son drogas que se dan en forma endovenosa, se hace un bolo y luego del bolo se hace un goteo continuo de estas drogas, que lo que van a hacer es van a actuar, van a producir la lisis del coágulo del trombo que está en la arteria coronaria, que es la causable del infarto, ¿sí? Es muy importante el tema de los tiempos, ¿sí? Porque ustedes saben que en 30, 40 minutos de isquemia el músculo cardíaco muere, y una vez que los miocitos cardíacos mueren, estos no se recuperan más. Entonces, sobre todo en infartos muy grandes, muy importantes, pero en general en todos los infartos con nivel de segmento ST, es necesario evaluar qué tiempo me va a llevar trasladar al paciente en caso que yo no tenga un servicio de hemodinamia, para abrir la arteria, ya sea farmacológicamente o mecánica a través de la angioplastia, lo antes posible, ¿sí? Y evaluar el tiempo que me va a llevar, y en base a eso decidir trasladar o no al paciente o iniciar la estrategia farmacológica. En caso donde no contemos con hemodinamia, entonces iniciamos los fibrinolíticos. Esta medicación tiene que ser muy controlada. El paciente que inicia fibrinolíticos tiene que estar el médico en la cabecera del paciente para evaluar la posibilidad de eventuales complicaciones que pueden generar estas drogas. Y cuando se transfunden los fibrinolíticos, posterior a la transfusión, se van a ir viendo determinados criterios para evaluar si la fibrinolisis fue eficaz o no, o sea, si logró lisar el trombo que estaba ocluyendo la pared de la arteria o no, ¿sí? En el caso en donde no se haya logrado, o bien completamente, ¿sí? No se hayan cumplido ciertos criterios que evaluamos los cardiólogos, para ver si la arteria se repermeabilizó o no, entonces también se va a trasladar a un centro de hemodinamia en donde se va a realizar un cateterismo, y este cateterismo esta angioplastia se denomina angioplastia facilitada, ¿sí? Porque
fue facilitada posterior a la utilización de los fibrinolíticos. La angioplastia, eso creo que no se los dije, por eso lo voy a decir, la angioplastia que realizamos, llega al paciente, diagnosticamos el supradesnivel del segmento ST e inmediatamente lo trasladamos a la sala de hemodinamia para abrir la arteria, esa angioplastia lo van a ir a leer, lo van a buscar en la bibliografía, se denomina angioplastia primaria, ¿sí? Bien, y en el caso hacemos el mismo algoritmo, el electro, la monitorización, evaluamos los síntomas, y en caso de que sea un paciente sin elevación del segmento ST, obviamente vamos a dar aviso al cardiólogo y vamos a estratificar en qué riesgo se encuentra nuestro paciente, de alto a bajo riesgo, ¿sí? Vamos a utilizar, como les dije, los scores que ustedes vieron, ver si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ver la presión arterial del paciente, ver si el paciente tiene angos refractarios o cambios dinámicos en la repolarización ventricular. Y en base a eso siempre iniciamos la terapéutica farmacológica, vamos a utilizar vasodilatadores, medicación antiisquémica, beta bloqueantes, vamos a antiagregar y anticoagular al paciente, y en caso de que sea necesario, que el paciente sea de alto riesgo, la angina, por ejemplo, sea recurrente, entonces lo vamos a derivar a la sala de hemodinamia para hacer el cateterismo y la consecuente angioplastia en el caso de que sea necesario, ¿sí? Un poco más de lo mismo, lo que les hablaba de la angioplastia primaria y de los tiempos, ¿sí? Menos de 10 minutos, hacemos el electro y vemos cuánto tiempo nos vamos a demorar para poder derivar a un centro con posibilidad de realizar la angioplastia, y si es mayor a 120 minutos, entonces lo que tenemos que hacer es una fibrinolisis, o sea, iniciamos la reperfusión con fibrinolíticos. Si no, lo ideal es que hagamos una angioplastia primaria, si contamos con hemodinamia. Esta angioplastia tiene que realizarse entre los primeros 90 minutos, en lo posible, si puede ser antes, obviamente que mucho mejor, en los primeros 90 minutos del primer contacto médico. El primer contacto médico es el médico que recibe al paciente en la guardia con dolor de pecho. De ahí tenemos 90 minutos o menos, mejor, cuanto más cortos sean los plazos mejor, para revascularizar, para colocar el catéter al paciente con el cual le vamos a abrir la arteria, ¿sí? Más o menos esto es lo mismo, el mismo cuadrito con los tiempos, ¿sí? Lo que dice el reloj de la estrategia: a los 0 minutos tenemos el paciente con supradesnivel del segmento ST, a los 10 minutos ya sería bueno que tengamos el primer electro y podamos clasificar dentro de qué síndrome coronario agudo estamos. A los 90 minutos lo ideal, que es en el caso de que contemos con hemodinamia, la colocación del catéter para revascularizar, o si no, a las 2 horas iniciar la revascularización con líticos y evaluar si se cumplen o no criterios de reperfusión. A eso es lo que me faltaba. Si se cumplen criterios de reperfusión, de todas maneras, igual este paciente se tiene que derivar a hacer un cateterismo para evaluar cuál es la anatomía coronaria, para evaluar cuál es la arteria que está comprometida, y en el caso en donde la arteria no esté completamente permeable, de todas maneras se coloca un stent. Si no se cumple con criterios de reperfusión, entonces se lo deriva en forma también urgente para realizar un cateterismo, y este cateterismo se denomina angioplastia de rescate, ¿sí? Bien. Y acá empezamos con todos los que son los fármacos para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Como les decía, no es tan importante la farmacodinámica y la farmacocinética de cada caso, de cada fármaco en particular, porque esto lo van a ver en una materia el año que viene, pero sí es muy importante que ustedes sepan qué fármaco, cuál es el nombre de los fármacos que utilizamos, para qué se usan estos fármacos y cuáles son los casos, las contraindicaciones que tienen, ¿sí? En los síndromes coronarios agudos, donde tenemos supradesnivel, ya sabemos, es indiscutido que tenemos que realizar la reperfusión
de la arteria lo antes posible. Pero cuando no tenemos supradesnivel de segmento ST, ¿qué hacemos? Entonces, en este caso, fisiopatológicamente lo que tenemos es una arteria que se encuentra permeable. Si hay pasaje de sangre, si bien el flujo está disminuido, la arteria está permeable. ¿Y qué es lo que tenemos que intentar hacer? Mantener la permeabilidad del vaso. Para eso vamos a dar tratamiento, por un lado, antiisquémico y por otro lado, antitrombótico, para tratar de disminuir la carga del trombo. ¿Sí? Tratamiento antiisquémico que vamos a utilizar son nitratos, o sea que son vasodilatadores que aumentan el calibre de la arteria, entonces va a permitir mayor llegada de oxígeno al miocárdico. Al miocardio vamos a utilizar beta bloqueantes que disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad, por lo tanto disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno, y también los bloqueantes cálcicos que actuarían de la misma manera, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno, y si los utilizamos siempre como segunda línea en el caso en que no podemos utilizar beta bloqueantes. Como tratamiento antitrombótico, o sea, tratar de disminuir o tratar de achicar lo más posible el trombo que está obstruyendo la luz de la arteria, lo que utilizamos son, por un lado, antiagregantes plaquetarios, ahora los vamos a ver, aspirina y clopidogrel son los que se utilizan en forma más frecuente, porque están disponibles más frecuentemente, y algunos anticoagulantes. Entonces, ¿qué utilizamos como antiisquémicos? Primero utilizamos los beta bloqueantes. Les dije que eran la primera línea de tratamiento antiisquémico. Lo que hacen los beta bloqueantes, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la tensión arterial, disminuyen todas las propiedades del miocardio, o sea, disminuyen el metabolismo miocárdico para hacer que éste consuma menos oxígeno. Y a su vez aumentan la diástole, que ustedes saben que es en la diástole, lo habrán visto en fisiología cardíaca, en donde las arterias coronarias se perfunden, entonces aumentan el tiempo de perfusión de las arterias coronarias, aumentan la cantidad de esta manera de oxígeno que llega a este miocardio, ¿sí? Son muy útiles porque disminuyen a largo plazo la recurrencia de síntomas y disminuyen la posibilidad de tener un nuevo evento isquémico en pacientes que están tratados crónicamente. Los comenzamos a utilizar en las primeras horas. Siempre tenemos que evaluar la presencia de contraindicaciones. No vamos a utilizar beta bloqueantes en un paciente que tenga signos de insuficiencia cardíaca, mucho menos aún un edema agudo de pulmón, ¿sí? En un paciente que evidentemente tiene insuficiencia cardíaca porque tiene una depresión de la función miocárdica, y al utilizar beta bloqueantes acentuamos esta depresión miocárdica y aumentamos más los signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, completamente contraindicados en pacientes con signos de insuficiencia cardíaca. Obviamente, como bajan la frecuencia cardíaca, no los podemos utilizar en pacientes muy bradicárdicos o que ya tengan algún tipo de bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Se puede utilizar, sí, en bloqueos de primer grado, ¿sí? Hay que tener en cuenta sí, cuál es el intervalo PR. Si este es un intervalo PR muy prolongado, mayor a 300 a 280, preferentemente no se utiliza, ¿sí? Pero si es un PR de 240, 220, se pueden utilizar de todas maneras. Y otra contraindicación muy importante y que hay que evaluar y hay que interrogar a los pacientes antes de su utilización, que me estaba olvidando, es si son pacientes asmáticos severos. Si son pacientes que suelen tener frecuentemente crisis asmáticas, están completamente contraindicados, ¿sí? Bueno, esto lo van a ir leyendo ustedes. Hay distintos tipos de generación, de primera, de segunda y de tercera generación. De todas maneras, el tipo, cuál es de primera, cuál es de segunda generación, esto no tiene importancia para los objetivos de esta cursada. Si tienen que saber, por ejemplo, algún ejemplo, atenolol, carvedilol, bisoprolol, ¿sí? Estos todos se utilizan por vía oral. Otro de los fármacos que vamos a utilizar, y esto es para aumentar el calibre de la arteria para que le llegue más sangre, son los nitratos. Los nitratos
que utilizamos en forma endovenosa más frecuentemente es la nitroglicerina. Esta medicación se utiliza en bombas de infusión continua, producen vasodilatación arterial y vasodilatación venosa al mismo tiempo, entonces disminuyen de esta manera a través de la vasodilatación arterial, van a disminuir la presión arterial, producen una disminución de la poscarga y redistribuyen el flujo sanguíneo preferentemente hacia las coronarias, aumentando el flujo coronario epicárdico, ¿sí? No tienen beneficio a largo plazo, solamente producen mejoría sintomática, o sea, disminuyen los síntomas anginosos. No está demostrado a través de diversos estudios que disminuya la mortalidad a largo plazo. Se usa en caso de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, como les decía, se usa mucho la nitroglicerina, que se utilizan con microgoteo a través de bombas de infusión continua. Sí tienen que tener en cuenta que los nitratos, si se utilizan más de 24 horas, producen un fenómeno de taquifilaxia, que es un down regulation de los receptores, y ya no tienen no tienen tanto efecto, ¿sí? Se saturan los receptores y ya no tienen tanto efecto. Y otro de los nitratos que se pueden utilizar para calmar los síntomas es sublingual, es el dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide, que se le pide al paciente que levante la lengua, se coloca el comprimido y se espera que el comprimido se absorba solo. Siempre antes de utilizar cualquier tipo de nitratos, es muy importante interrogar acerca del consumo, obviamente en pacientes varones, del consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafil, más conocido como, este es el nombre comercial, es el Viagra, ¿sí? Porque esto puede producir un episodio de hipotensión muy severa y también aumentamos el robo coronario al utilizar vasodilatadores posterior al consumo de sildenafil. Así que es muy importante interrogar acerca del consumo de estas drogas. Otra cosa que podemos utilizar en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, solemos utilizar sobre todo no vía endovenosa, pero sí vía sublingual, son estas medicaciones, el dinitrato de isosorbide, para también nos puede ayudar a evaluar si este dolor de pecho que presenta el paciente es o no de etiología anginosa, o sea, es o no coronario. Generalmente, cuando es coronario, posterior a la reabsorción del comprimido, el paciente va a denotar que existe una mejoría de los síntomas, ¿sí? En casos que el paciente no tenga una mejoría sintomática, podemos empezar a sospechar, y obviamente no tenemos ningún cambio electrocardiográfico sugestivo de isquemia, podemos sospechar que el dolor es de otra etiología. Bueno, como les decía, entonces la nitroglicerina se utiliza en bomba de infusión endovenosa. Lo que va a generar inmediatamente cuando empezamos la infusión de este fármaco es disminuye el dolor automáticamente, y si el paciente tenía infradesnivel del segmento ST, puede producir una leve mejoría, una resolución del infradesnivel del segmento ST. ¿Sí? Y como les decía, este fármaco con el uso prolongado de 24 a 48 horas tras la infusión continua de nitroglicerina endovenosa disminuye su efecto porque tiene un fenómeno de tolerancia, ¿sí? Así que en este caso hay que suspenderlo y tras un par de horas, 8 a 10 horas, se recupera el efecto. También se utilizan estos fármacos vía oral, como en este caso no el dinitrato, sino el mononitrato de isosorbide, como terapéutica antiisquémica en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida, para tratar de disminuir los síntomas y mejorar su calidad de vida.
Bueno, otros antiisquémicos que utilizamos cuando no podemos utilizar beta bloqueantes, hablamos de utilizamos bloqueantes cálcicos. En este caso siempre tenemos que tener en cuenta que los que utilizamos para cardiopatía isquémica son los no dihidropiridínicos, todo lo contrario que los que usábamos para hipertensión arterial. ¿Se acuerdan? Los dihidropiridínicos, la amlodipina, la felodipina, la lecardipina, ¿sí? Que utilizamos para bajar la presión arterial. Acá para bajar la frecuencia cardíaca utilizamos los no dihidropiridínicos, principalmente el verapamilo y el diltiazem, porque tienen propiedades cronotrópicas negativas, o sea, bajan la frecuencia cardíaca. Solamente lo utilizamos en caso de que no podamos utilizar por alguna contraindicación beta bloqueantes. Siempre son de segunda línea, siempre los cardiólogos preferimos utilizar beta bloqueantes, sobre todo para cardiopatía isquémica. Bien, este es un cuadrito, no tienen que sabérselo, no se asusten, es solamente para que ustedes vean cuáles son. Ya hablamos de los antianginosos y de los vasodilatadores, ya tratamos de vasodilatar, abrir la arteria, pero también dijimos que era importante trabajar sobre el trombo que se formó para impedir que aumente su calibre y ocluya más la arteria, y ocluya completamente la arteria. Entonces vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios y algunos anticoagulantes, ¿sí? Y esto este cuadrito les explica en qué vía el metabolismo de la agregación plaquetaria o de la coagulación, en el caso de los anticoagulantes, actúa cada uno de ellos. Como antiagregantes plaquetarios, nos vamos a centrar en el cuadrito en la parte izquierda, que son los que utilizamos muy frecuentemente, se utilizan en guardia, ¿sí? Que son los inhibidores de la COX-1 y la COX-2, que es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Esto en pacientes con síndrome coronario agudo que no venían recibiendo aspirina, se les hace una dosis de carga de 300 miligramos. La aspirina mostró beneficios a largo plazo también en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida para evitar nuevos eventos. Y otros antiagregantes, pero estos son inhibidores del receptor de ADP, que utilizamos en el contexto de infartos que se angioplastían, es principalmente el clopidogrel, pero también tenemos el prasugrel y el ticagrelor, ¿sí? Que estos son todos, se hacen dosis de carga vía oral y después se continúa con una dosis de mantenimiento vía oral, al igual que el clopidogrel. Y después tenemos otros antiagregantes plaquetarios, esta vez se utilizan en forma intravenosa, son inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Estos antiagregantes plaquetarios los utiliza el hemodinamista en la sala de hemodinamia frente a, por ejemplo, un trombo muy importante, muy difícil de revascularizar, porque un trombo muy grande, ¿sí? Una placa con gran cantidad de formación trombótica, gran cantidad de componente inflamatorio. Entonces, el hemodinamista infunde estas drogas, ¿sí? Para ayudar o hacer más eficaz el proceso de la angioplastía, ¿sí? No son drogas que se utilizan en la guardia, son drogas que utilizan los cardiólogos y más específicamente los hemodinamistas, ¿sí? Bueno, como les decía, la aspirina inhibe la COX-1 y la COX-2, lo que hace es inhibe la adhesión plaquetaria en forma irreversible. Esto significa que tenemos que esperar la vida media de la plaqueta, o sea, que aparezca una nueva plaqueta para que no tengamos más los efectos que genera la aspirina, ¿sí? Ustedes ya saben, me voy a poner a hablar mucho más de la aspirina, esto lo siguen leyendo en la guía. Otros inhibidores, otros antiagregantes plaquetarios, pero que inhiben el receptor de ADP. El más conocido que ustedes seguramente escucharon hablar es el clopidogrel, ¿sí? También se hace una dosis de carga y luego continúa con una dosis de mantenimiento. La dosis de carga es de 300 miligramos a 600 miligramos. 600 miligramos se utiliza en caso que el paciente se vaya a hacer una angioplastía en ese momento.
entonces se le da 600 miligramos. Si no, la carga nuevamente es 300 miligramos y posteriormente a la angioplastia el paciente va a quedar con una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día, que es por lo menos por un año, ¿sí? Luego tenemos otros dos, como novedad, el ticagrelor. Todos los otros tienen un primer paso hepático, ¿sí? Son prodrogas, o sea, se tienen que activar a través de un primer paso de metabolización hepática. El ticagrelor, a diferencia de las otras dos, ya es un fármaco activo desde el mismo momento en donde el paciente lo consume por vía oral. Y otra cosa muy importante con respecto al ticagrelor es que la unión al receptor de ADP plaquetario es reversible, a diferencia del clopidogrel y del prasugrel. Bien, ya hablamos del clopidogrel, dosis de carga y de mantenimiento. Esto lo van a leer ustedes. Prasugrel, bueno, es otro inhibidor del receptor de ADP. Lo que tiene el prasugrel que se ha demostrado en un estudio que se denomina Plato, que ustedes no tienen que saberlo, pero se los nombro para que si les interesa lo vayan a buscar, que se vio que los pacientes tratados con prasugrel, sobre todo los pacientes que son diabéticos, presentó mayor beneficio que el clopidogrel frente a este grupo de pacientes. Y otra cosa muy importante es que es un antiagregante plaquetario más potente que el clopidogrel, por eso hay que tener tiene mayor riesgo de sangrados. Sobre todo se vio que el sangrado es más, es más proclive a desarrollar sangrado fatal, o sea, un sangrado que compromete la vida del paciente, sobre todo en pacientes de bajo peso, o sea, menos de 60 kilos, pacientes añosos y pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular previo. Bueno, otro, el ticagrelor, que les dije que es oral y es reversible, es el único reversible a diferencia de los otros dos. Bien, luego tenemos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como les dije, son drogas que se utilizan en forma endovenosa, se utilizan generalmente en la sala de hemodinamia cuando se está haciendo el cateterismo. En el mismo momento donde se está haciendo el cateterismo se infunden estas drogas para facilitar el procedimiento, si no se utilizan en guardia. Estos son los ejemplos de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A para que ustedes los conozcan. Apiximab, que es un anticuerpo monoclonal, epifibatide, tirofiban, todos endovenosos. Ven que son todas ampollas. Bien, obviamente efectos adversos y contraindicaciones son que el paciente esté sangrando, tenga antecedentes de un sangrado mayor. Bien. Entonces, ¿qué hacemos frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? A modo de resumen, hacemos tratamiento médico óptimo, que ¿qué incluye? Aspirina, clopidogrel, vasodilatadores para disminuir los síntomas anginosos y aumentar la cantidad de flujo sanguíneo que llega a ese miocardio. Anticoagulantes también para tratar de disminuir la carga trombótica de la placa que está obstruyendo la luz de la arteria. Y si el paciente evoluciona con angina refractaria, o sea, angina a pesar de los vasodilatadores, a pesar del tratamiento antiisquémico, evoluciona con insuficiencia cardíaca, nuevos cambios en el ST o arritmias ventriculares, entonces lo que vamos a hacer es una estrategia invasiva precoz, que es hacer un cateterismo lo antes posible, ¿sí? El médico hemodinamista, bueno, lo deriva a la sala de hemodinamia, va a realizar la angiografía y la colocación del stent en donde crea necesario. Y bueno, puede ser que necesite en este caso, si es una placa muy importante, la infusión de estas drogas que les comenté, que son los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. ¿Sí? Bien, otros anticoagulantes, ustedes saben que a grandes rasgos tenemos la heparina sódica y la heparina no fraccionada. La heparina sódica se infunde a través de bomba también
Y lo que tiene la heparina es que es necesario ir controlando, ir haciendo controles con dosajes de sangre de cómo está la coagulación, cómo está el KPTT, para evaluar si el paciente está en rango, o sea, está anticoagulado correctamente, ¿sí? Otras de las drogas que tenemos son las heparinas son la heparina de bajo peso molecular. Estas en general vienen en jeringas ya prellenadas, se coloca 1 miligramo en forma subcutánea por cada kilogramo de peso del paciente. Como les decía, vienen en jeringas prellenadas de 60 miligramos, 80, ¿sí? Se puede utilizar hasta 90, más de 100 kilos ya no se utiliza. Y hay que tener en cuenta evaluar la función renal del paciente, porque se ajusta la dosis en lugar de 1 miligramo kilo 0,75 si el paciente tiene alteraciones de la función renal, ¿sí? Es mucho más sencillo, se aplica en forma subcutánea, generalmente en un pliegue abdominal se coloca la heparina subcutánea, y lo que tiene de bueno es que no es necesario ir controlando, realizar un control de la anticoagulación a través de KPTT, ¿sí? Una vez que se coloca, el paciente automáticamente ya se encuentra anticoagulado. Otro tipo de anticoagulantes, ¿sí? Y ya para ir terminando, tenemos el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, si es un paciente de riesgo bajo o intermedio, medidas generales, como ya les decía, internación, vía, conectar un monitor, empezar con los nitratos, beta bloqueantes, doble antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel o prasugrel o ticagrelor, lo que se prefiera, y heparina de bajo peso molecular o heparina sódica, ¿sí? Siempre, de todas maneras, salvo que sea de muy bajo riesgo, durante la internación se prefiere ya realizar un cateterismo para evaluar cuál es la anatomía coronaria de este paciente, y en caso de que haya una lesión plausible de revascularizar, ya revascularizarla. Y en pacientes de alto riesgo tomamos todas las medidas anteriores más la revascularización con mayor celeridad, ¿sí? Y medicaciones con las cuales se va a ir al alta el paciente luego de que transcurrido un tiempo prudencial, es la aspirina, que se va a ir de alta de por vida, el clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, que se mantiene por 1 año luego del infarto, ¿sí? Esta medicación se puede retirar luego, beta bloqueantes siempre, estatinas siempre, ¿sí? Bueno, y tica, clopi o prasugrel es lo mismo, sin caso que se haya realizado una angioplastia. Y con supradesnivel del segmento ST, entonces, ¿qué es lo primordial en este caso? La reperfusión de la arteria. Esta reperfusión puede ser mecánica mediante una angioplastia y colocación posterior de un stent, o en casos en centros en donde no contemos con hemodinamia de urgencia y el traslado a un centro que tenga hemodinamia va a llevar más de 120 minutos, entonces lo que podemos hacer es iniciar la infusión. La revascularización se inicia con farmacológica con trombolíticos. Los trombolíticos lo que hacen es actúan a nivel del trombo que se formó, a nivel de la arteria coronaria, y favorecen el proceso de degradación de este trombo, la lisis de este trombo. Para eso, los más frecuentes, los que más van a escuchar ustedes, son la streptokinasa y el TPA, ¿sí? Estos son los que más frecuentemente se utilizan. Esta medicación se infunde por vía sistémica, ¿sí? Por lo cual, al infundirse por vía sistémica, actúa en todos los trombos, no solamente en el trombo que está en la arteria coronaria, o sea que tiene mucho riesgo de producir sangrados. Por lo tanto, es una medicación que tiene que estar sí o sí monitorizada durante toda su infusión. Tiene que haber un médico que esté controlando al paciente sobre la posibilidad de un sangrado, sobre todo, y el más riesgoso y el que más miedo nos da es un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y otra cosa que se puede producir durante la infusión, sobre todo esto, la streptokinasa, no el RTPA,
que se infunden con bombas de infusión con microgoteos es una hipotensión muy marcada del paciente, ¿sí? Por eso la necesidad de infundir estas drogas con microgoteos. Si por alguna causa, por algún motivo, la droga se infunde un poquito más de lo que debería, si es un bolo un poquito mayor de lo que debería, esto puede producir una hipotensión arterial muy marcada. Estas drogas tienen contraindicaciones absolutas, y entre ellos, estas contraindicaciones absolutas son la hemorragia cerebral previa, ¿sí? En estos casos, estos pacientes con una hemorragia cerebral previa o con un trauma encefalocraneano, con un antecedente de una hemorragia digestiva, con disección aórtica, o algunas malformaciones arteriovenosas que el paciente sepa que tenga alguna malformación arteriovenosa o una neoplasia en el sistema nervioso central, están contraindicadas en forma absoluta porque tienen muchísimo riesgo de generar sangrados a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, estos son los dos que se utilizan, la streptokinasa y el TPA. A diferencia de la streptokinasa, la TPA solamente actúa, no actúa tan sistémicamente, sino únicamente a nivel del trombo que se generó, por lo tanto se denomina que el TPA es un fibrinolítico fibrino específico, ¿sí? Es más potente, pero bueno, no se cuenta en todas las unidades de emergencia porque es un fármaco un poco más caro, ¿sí? No es tan accesible. Estos pacientes con síndrome coronario agudo con elevación también se va a indicar aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, de acuerdo a lo que se disponga y lo que sea conveniente, de acuerdo a las características del paciente. También inhibidores de la glicoproteína 2B3A los van a infundir los hemodinamistas en la sala de hemodinamia, de acuerdo a con qué carga trombótica se encuentren en el momento de realizar el cateterismo, y también se utiliza sobre todo en casos que se utilice una estrategia de revascularización farmacológica con trombolíticos. La heparina sódica o la heparina de bajo peso molecular se utiliza como coadyuvante de la trombolisis en el mismo momento en donde se realiza la infusión del fibrinolítico, ¿sí? Nuevamente, durante el proceso de evolución, después de la colocación del stent y a largo plazo, esos pacientes también se van a ir con beta bloqueantes, y en casos que sea un infarto importante, que haya afectado gran cantidad de músculo cardíaco y esto genere un deterioro de la función ventricular, hablamos de deterioro moderado a severo cuando la fracción de eyección, que es evaluada por ecocardiograma o por cualquier método de imagen cardiológica, también puede ser por cámara gamma o bien por resonancia magnética, cuando esta fracción de eyección haya caído por debajo del 40 al 35%, hablamos de deterioro de la función ventricular, y en este caso también está indicado al alta el tratamiento con espironolactona o esplererona, porque se ha demostrado que estos fármacos disminuyen el remodelado inverso y aumentan la sobrevida a largo plazo. También IECAS o AREA2, ¿sí? Estatinas, igual que en el caso anterior. Y por último, y para ir terminando, y esto lo van a leer ustedes porque si no la clase realmente se hace interminable, son cuáles son las complicaciones que tienen los infartos de miocardio, sobre todo con elevación del segmento ST, ¿sí? ¿Cuáles son estas complicaciones? ¿En qué momento de la evolución se presentan más frecuentemente? ¿Sí? Y, o sea, ¿cuándo las tengo que sospechar? ¿A qué día posterior al infarto tengo que sospechar cada una? Y la gravedad y la forma de presentación de cada una, ¿sí? Las más frecuentemente son las complicaciones arrítmicas, pero también obviamente la insuficiencia cardíaca, las inflamatorios, la pericarditis, van a ir a buscar la que es la pericarditis epistenocárdica, y algunas complicaciones mecánicas, puede ser la ruptura del septo interventricular, o la ruptura de la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Distintos tipos de manifestaciones, insuficiencia mitral, la ruptura de una cuerda tendinosa,
que estas complicaciones que se producen en el contexto de un infarto de miocardio, sobre todo aquellos con supradesnivel del segmento ST, y que es muy importante tenerlas en cuenta durante la estadía del paciente en la unidad coronaria o en la sala de cardiología, porque pueden complicar el cuadro del infarto, ¿sí? Y tenemos que tratar de, una vez que aparezcan, diagnosticarlas y tratarlas lo antes posible, porque muchas de ellas ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Bien, chicos, con esto terminamos. Voy a detener la grabación. Y voy a dejar de compartir pantalla.